Este video para que pensemos en esto de cómo nos cuesta aprender algo nuevo, algo que teníamos rígido, ¿no? Y que ya habíamos aprendido, y que de alguna manera esta pandemia nos propone o nos empuja a que tenemos que adaptarnos a una nueva realidad, ¿no? Que esto que hablábamos hace un ratito, donde no lo tenemos que tomar como un paréntesis y que esto, cuando se termine, vamos a volver a lo de antes. Porque si no, no va a haber aprendizaje, y la realidad es que lo de antes ya no va a ser. Entonces, eso también es lo que todos estamos digiriendo y nos cuesta asimilar, que todo esto va a cambiar y va a cambiar tanto en lo laboral como en lo cotidiano, y que esto nos fuerza a adaptarnos, y que obviamente eso genera resistencias, pero cuanto más elásticos seamos en esto de no querer retornar a lo previo, cuanto tengamos un esquema más ágil, va a ser más fácil transitar esto complejo, ¿no? De adaptarse a esta virtualidad, que ahora estamos empujados, como decía Roberto, solamente en estos momentos es que optamos por la virtualidad, si no, no. Y adecuarse a esta nuevo como esta transformación que nos conecta con algo que antes era desconocido, impensable, ¿no? Y ahora va a ser parte de una nueva realidad. Y esto de lo nuevo, como esta nueva bicicleta, ¿no? Que tenemos que aprender, también de alguna manera nos empuja o nos desafía a poder salirnos de lo planificado, ¿no? Porque todos vivimos necesariamente en una ilusión de control, de que controlamos el futuro, porque si no nos angustia un montón pensar que no sabemos día a día lo que va a pasar. Uno vive el día a día tratando de que pensar que mañana yo voy a saber cómo va a ser mi día, va a ser habitual, voy a ir a trabajar, va a pasar, y no pensamos en un montón de cosas que pueden pasar y que no dependen de nosotros, ¿no? Por eso digo que tenemos que, de alguna manera, entender, algunos quizás ya se habían encontrado con esta realidad y no les cuesta tanto, pero algunos se están encontrando hoy con esta realidad que tanto angustia, que es que no controlamos nada, que en realidad es una ilusión, que podemos controlar el futuro, y que uno puede proyectar y hacer planes, pero que hay un montón de motivos por los que se pueden ver truncados. Accidentes, enfermedades, cosas que de alguna manera irrumpen y disrumpen con lo cotidiano. Entonces, esta pandemia, este virus, es solamente una opción de un montón de cosas que podrían haber pasado por la que no podríamos haber podido ir a trabajar, por ejemplo, ¿sí? Entonces esto es algo que también tenemos que empezar a entender para que todo esto nos vaya dejando también un aprendizaje de otras cosas que puedan surgir en el mañana y en lo futuro. Mira, quería hacer unos comentarios, si me permitís. Respondiendo un poco a la pregunta de Andrea, dice, ¿por qué no va a ser igual, no? Y voy un poquito hacia atrás con el comentario que hacía Roberto, en esas referencias a los 80, cuando apareció el VIH, después lo de la gripe A, el H1N1, etc. Digo, y que de alguna manera nos recluíamos o nos distanciábamos, particularmente socialmente, para evitar el contagio en ese caso, para evitar la enfermedad. La diferencia, o a diferencia de lo que sucedieron en esas dos oportunidades y otras similares, es que esta vez la realidad nos encontró en otra situación. Estamos hiperglobalizados, la tecnología atraviesa absolutamente toda nuestra vida de relación. Hasta hace, no sé, 2 años, 5 años, lo importante al salir de casa era no olvidarnos las llaves puestas en la puerta. Hoy salir de casa lo importante es no olvidarnos el celular. Es decir, necesitamos una herramienta como el celular para estar conectados porque nuestra vida pasa por eso. Y a diferencia de lo que sucedieron en otras situaciones, hoy lo que tenemos es un hecho social total, de características globales, en la cual a todos nos pasa exactamente lo mismo.
En los 80, cuando aparece el VIH, el problema eran los homosexuales. En el 2009, cuando aparece la gripe A, el problema eran los asiáticos, aquellos que volaban y que pasaban por los aeropuertos. Si yo estaba en el campo, si estaba en una ciudad chica, etc., no me iba a pasar nada. Lo que nos está mostrando esta pandemia es que a todos, exactamente a todos, nos condiciona casi de la misma manera. Obviamente, aquellos que tengamos alguna capacidad de resistir esta situación y de reponernos, ser más resilientes, vamos a poder transitarla mejor que otros. Pero no podemos decir que esto le pasa a otro y no me pasa a mí. Nos pasa a todos. Y esto ha generado un impacto en las relaciones, en los vínculos sociales, y ha generado un impacto de características imprecedentes a la economía mundial, a las relaciones de trabajo, a las relaciones laborales, a las relaciones de producción. Si reviviera Marx, sería un festín en estos días, digamos, ¿no? Porque estamos presenciando una hecatombe en la cual la propia economía mundial, el propio sistema capitalista está siendo interpelado porque no puede encontrar aún de qué forma soluciona el problema que está generando esta pandemia. En sí, no la pandemia, sino las decisiones que han tomado los estados a través de las cuarentenas, de la protección de la salud, a través de la cuarentena, para poder sobrellevar de mejor manera esta situación. Esto implica que no va a volver a ser lo que era antes. Ya nada será igual. Todos habremos pasado por una experiencia similar. Todos habremos estado muy cerca de alguien que ha padecido esta enfermedad o que ha sido impactado de alguna manera por esta pandemia. Por lo tanto, el tema de la virtualidad, el tema del home office, el tema de lo remoto, inevitablemente vino para quedarse, ya para instalarse. Parafraseando nuevamente a Roberto, cuando en las veces anteriores que sucedieron esto, no había un soporte, una herramienta tecnológica, una infraestructura tecnológica que pudiera sostener esto y que lo mantuviera en el tiempo. Hoy sí tenemos esa infraestructura tecnológica que nos permite mantenernos a distancia y en muchos casos ser mucho más productivos. Esto del trabajo por objetivos, por ejemplo, algo que se venía trabajando en muchas empresas y muchas declamaban que lo hacían, y en realidad no lo hacían tanto, hoy efectivamente se puede poner en práctica y se puede cumplir de manera concreta y efectiva. Un ejemplo, un banco importante, un banco de primera línea de la Argentina, en la cual en su casa matriz trabajan 850 empleados. Tiene la totalidad de sus empleados, salvo un 0,5%, algunos de soporte vinculado con la tecnología, con sistemas y demás, y algunas de seguridad, están todos trabajando de manera remota. 850 empleados trabajando de manera remota. Excepto las sucursales de ese banco, que son alrededor de unas 110 sucursales, que están abiertas y que tienen personal de atención al público. El resto del back office de ese banco funciona de manera remota. Y está funcionando. Y la decisión, o el camino al que va ese banco, es a que van a mantener el trabajo remoto. Esas 850 personas probablemente no vuelvan más al edificio corporativo. Esto implica que hay que repensar los procesos, hay que repensar la forma en la que se gestionan los equipos, hay que pensar las formas en las que se planifican los objetivos para cumplir, y la capacidad, esto que decía Marina, de ser elásticos, de ser flexibles. ¿Cuán ágiles vamos a ser para adaptarnos a estas nuevas estructuras, a estas nuevas exigencias?
ya no vamos a poder planificar a 2, a 4 o a 5 años. Bueno, si bien en Argentina estamos acostumbrados al corto plazo, pero en general cualquier empresa, por pequeña que sea, tiene que plantear un horizonte de mediano y largo plazo. Bueno, lo que tenemos que entender, y que eso sí vino para quedarse, es que los saltos, los cambios bruscos en cualquiera de esos tiempos de planificación pueden sucederse sin el previo aviso. Y si somos capaces de sortear eso y darle una vuelta al timón y seguir adelante, vamos a haber sido lo suficientemente flexibles y lo suficientemente ágiles para encarar estos cambios. Gracias, Víctor. Permíteme también agregar que, como en esta pregunta, ¿no? De por qué no vamos a volver a hacer los de antes, como sociedad, digamos, somos un conjunto de individuos, y cada individuo, frente a una crisis, nunca después es igual. Esto no significa que lo que venga sea desastroso o peor, ¿sí? Pero nunca después de lo que nos produce una crisis y lo que nos empuja y a lo que nos acerca y demás, siempre algo de esto podemos tomar, aprender, y por más angustiante que eso sea. Entonces, nunca una sociedad va a volver a ser igual cuando todos sus individuos cambiaron, ¿sí? Entonces nos transformamos todos. Y de nuevo, esto obviamente que es un duelo, porque uno no quiere perder lo que estaba antes, y es un dolor y es una angustia, pero es necesariamente atravesando todas esas sensaciones que vamos a poder adaptarnos y ser diferentes, pero dentro de todo ser la mejor versión que podamos. Eso. Para ir cerrando, lo que os invito a hacer, una breve dinámica para pensar algo de esto, les voy a pedir a todos que apaguen sus cámaras por unos segundos. ¿Sí? Yo también. ¿Pudieron todos hacerlo? Sí. Y ahora, a ver, un momento, voy a dejar de compartir. Ahora lo que les voy a pedir como consigna es que vuelvan a habilitar la cámara, pero con un fondo diferente, en otra pared, en otra parte de su casa. Tienen que acomodarse en 10 segundos en otro lugar y vuelven a habilitar la cámara. A vernos de nuevo. Ahí está Fer, Romina, Víctor. Ay, cómo cuesta, qué difícil, ¿dónde me pongo? Yo en realidad había preparado todo para otro lugar. Claro, viste que muy blanca. Para lo virtual uno arma toda la escenografía, ¿no? Exactamente. Están las recomendaciones, que la luz, que el lugar, que el enfoque. Bueno, este pequeño juego breve es para pensar en esta incomodidad, ¿no? que nos impone de repente el salir de lo que habíamos planificado y el tener que adaptarnos a algo nuevo de un momento para otro. Esto obviamente, como les decía, no es sin angustia, no es sin incomodidad, no es sin movimiento, pero se puede, y acá estamos.